Analizamos un poco la función del display del backlight en un iPhone. Estas averías en principio dan siempre problemas de imagen, ausencia de imagen y ausencia de luz en la pantalla. Son los problemas más comunes que nos vamos a encontrar en un iPhone 6 Plus, un terminal más antiguo. La función de el display y del táctil lo teníamos separados en dos conectores diferentes. El primero, el más grande, se correspondería con el del táctil y el más pequeño con el LCD, con la función de imagen y backlight, gestionado por sus correspondientes circuitos integrados. Esto era una avería muy común en el iPhone 6 Plus. Concretamente, la línea M1 era la que se fracturaba. Estamos viendo un iPhone 6 Plus, sí. Concretamente, la línea M1 era la que se fracturaba en este modelo y debíamos hacer un puente, un jumper, hasta un punto de test que hay por aquí fuera para solucionar el problema, ya que era un problema de fabricación, un problema de fractura de línea, y así es como solucionábamos la gran mayoría de casos de avería de un táctil en un iPhone 6 Plus. Tiene dos circuitos integrados, este sería el Sage y este sería el Cumulus. Estos dos circuitos gestionaban la función del táctil. Simplemente a modo recordatorio, este chip es el que originaba la mayor parte de averías en el táctil en un iPhone 6 Plus, y había que hacer un jumper entre la M1 y un punto de test. En el iPhone 6 también tenemos estos dos circuitos, pero no era necesario hacer un jumper, simplemente era un problema de soldadura. ¿Vale? Había que rehacer la soldadura de la placa base, hacer un rebaling y volver a colocar el chip para solucionar el problema de táctil. Esto en un iPhone 6 Plus, un teléfono ya más antiguo, que todavía siguen apareciendo algunos casos de táctil. Y por si os aparece, pues ya sabéis que la solución es esta: hacer ese jumper entre la M1 y el punto de test. ¿Vale? Otros terminales, por ejemplo, a partir del 6S, la función, tal vez debido a esta avería masiva que hubo en el iPhone 6 Plus, Apple me concentra ya esta función solamente en un conector. Tanto la del LCD como el táctil, backlight, etcétera, se encuentra únicamente en un conector. Apple lo que ha hecho en estos dispositivos es que los antiguos circuitos integrados que os mostré anteriormente los ha integrado en la pantalla directamente. Así ya se elimina este problema de táctil. Puede haber otros problemas de táctil también derivados, pero ya tiene que ver con voltajes y con líneas de comunicación en este conector. Si encontramos un problema de imagen, siempre vamos a ir al conector, sea el que sea. Ahí es donde vamos a empezar a diagnosticar la avería. Bien, pues en el iPhone 6S, como digo, ya tenemos un conector que concentra toda la función del display. En el iPhone 7 volvemos a tener otro conector, el mismo conector. ¿Vale? En un mismo conector volvemos a tener esa función. En el iPhone 8 seguimos teniendo ese conector. Un solo conector para la función del display, backlight. Y en el iPhone X volvemos a tener dos conectores. En el iPhone X volvemos a tener dos conectores. Vamos a ponerlo así para aclararnos. Tendríamos este conector, esta parte de la placa, que tendría la función del táctil, y en la otra parte de la placa tendríamos
el otro conector que tendría la función del display. Tenemos un conector nuevo también para el backlight. Tenemos un conector nuevo para el backlight. Por lo tanto, Apple en este modelo de placa base nos ha separado la función en 3 conectores. Aquí teníamos, por ejemplo, el conector del 6 Plus. Como vemos, todos los conectores van a ser muy similares. Todos reciben un voltaje, todos reciben comunicación. El iPhone 8 tenemos un voltaje similar al del 7, ¿vale? Todos reciben voltajes, todos reciben comunicación. En el iPhone X ya tenemos diferentes conectores. Y si tenemos un problema de imagen, pues nos vamos a venir al conector. Vamos a empezar a medir la continuidad para ver cuántas líneas, si hay alguna línea a tierra, alguna de las que sea, alguna de estas líneas está unida a tierra. Aquí tenemos, por ejemplo, en este conector del iPhone X, 1, 2, 3, tendríamos 3 líneas que van a tierra. Detectaríamos en continuidad si hubiese alguna más. Aquí también. Y en caso negativo ya pasaríamos a medir la escala de diodos. En el caso de tener un problema de imagen, yo vendría a este conector. En el caso de tener un problema de táctil, yo me iría a este conector. ¿Vale? Vamos a ir delimitando los problemas. ¿Vale? Fijaos en en el iPhone X. En caso, por ejemplo, de que fallara el táctil, yo me he medido todo. Tengo todas las líneas parecen estar correctas, sin cortos, todas tienen su valor en escala de diodos, pero me falta un voltaje. Yo tengo que analizar ese voltaje. Por ejemplo, este negativo 6V7 Razer, yo tendría que analizar de dónde viene. Aquí hay un filtro, esa línea continúa por el filtro, viene hasta aquí, ¿vale? Seguramente en esta parte de la placa ya no hay más. Aquí tenemos la línea conectando a la parte de arriba de la placa, que la tendríamos aquí. Ese voltaje proviene de la otra parte de la placa, desde este circuito integrado. Si ese voltaje no lo tengo, yo tengo que investigar este circuito por qué no está funcionando, si no está recibiendo su alimentación. Aunque si es caso de que solo falte un voltaje, probablemente el problema no sea el chip. El chip suele ser sospechoso cuando faltan más de un voltaje. Pero es igual, yo tengo que investigar esto, tengo que analizarlo. En el iPhone X es muy común ante caídas que esta parte de la placa sufra fracturas en su soldadura y de diferentes averías de todo tipo, no solo de imagen, no solo de imagen o táctil, cualquier tipo de avería, ya que estas soldaduras, estos pads, estas uniones se suelen dañar cuando tenemos alguna caída. Entonces yo debo analizar continuidad entre el conector y ese punto, debo analizar esa continuidad, y aquí igual debo analizar esta continuidad entre este punto y la otra parte de la placa, ¿vale? Este tipo de cosas debo analizarlas. Muchas veces, si tenemos un problema de táctil, sabemos que o un problema de lo que sea, de cualquier otra avería, y sabemos que el teléfono se ha caído, nosotros lo metemos primeramente en el precalentador, calentamos un poco y vemos si la función se recupera. Si vemos que la función se recupera, sospechamos ya directamente de que es posible que alguno de estos pads se haya dañado. Así que ya procedemos a levantarlo, a separar las placas y reconstruir la pista en caso de que estuviera dañada.
o hacer un rebalín, ¿vale? Hacer un rebalín para volver a dar vida a esa función. Entonces, estos son los voltajes que nos encontramos. Vamos a ver. Tenemos diferentes voltajes. Según el modelo, vamos a tener diferentes voltajes porque Apple me los va cambiando. No es porque cada modelo use el que quiera, no. Es que Apple pues va cambiando los voltajes, va metiendo circuitos integrados. Todos los voltajes suelen venir de un mismo BOST, de un mismo circuito integrado. Ahora si hablamos de display, si hablamos de backlight, vendrán de otro, ¿vale? Tenemos varios voltajes, tenemos las líneas que van al procesador, protocolos de comunicación como el SPI, tenemos protocolos de comunicación como el I2C, tenemos más SPI que tiene que ver con el táctil, también tenemos líneas MIPI. Recordamos que las líneas MIPI están relacionadas con la interfaz de la pantalla. Y por supuesto tenemos las líneas de backlight, los ánodos y cátodos. Tenemos también alguna línea que va del procesador al cumulus. El cumulus está en la pantalla. Ya hemos dicho antes que a partir del 6S estos circuitos integrados Apple los integra en la pantalla. Y tenemos todos este tipo de líneas. Ante la falta de cualquiera de ellos, pues analizaremos esa línea, los filtros, las resistencias que haya colgadas en la línea e iremos delimitando el problema, iremos buscando el origen. Si me encuentro un voltaje, voy a analizar esa línea. Si me encuentro un voltaje, voy a analizar la línea, de dónde viene. Voy a tener en cuenta los filtros. Los filtros deben tener continuidad entre un punto y otro, ¿vale? Yo puedo, si sospecho de un filtro, puedo puentearlo para hacer ese diagnóstico. Luego pondré un filtro que encuentre en otra placa, o si lo puedo comprar, lo pondremos, pero tenemos que tener en cuenta los filtros, ¿vale? Las resistencias deben tener su valor. No puedo tener comunicación sin voltajes. Yo no me voy a poner a medir con el osciloscopio las líneas I2C si me falta algún voltaje. No tiene sentido. Primero vamos a medir los voltajes. Si falta alguno, vamos a investigar ese voltaje por qué no viene. Lo más probable en estos casos es la rotura de líneas por caídas. También por humedad puede haber algún problema en el circuito integrado o incluso en el conector. Pero se suele dañar mucho lo que son las placas intermedias en este modelo. El 7, por ejemplo, esos voltajes que vienen, fijaos que yo tengo este voltaje, por ejemplo, si no estuviera presente este voltaje, yo puedo analizar esta línea si está en corto y de dónde viene. Por este lado de la placa no tengo nada, tendría que girarla y vendría hasta aquí, donde hay un condensador, un filtro que podría analizar si tiene continuidad, y ya vendría desde este BOST, que es el chip gestor de voltajes del display, es el PMU de display, es el que me genera los voltajes. Es un BOST. Recordamos cómo funcionan los BOST. Me cogen un voltaje más pequeño y me lo aumentan creando varios voltajes o creando uno solo mediante un bobinado y mediante diodos. La función backlight, siempre vamos a tener
Vamos a ver si localizo. Aquí tenemos el cátodo, ánodo y cátodo. Estas tres líneas son las principales, son las que tengo que tener en un backlight. Si tengo una pantalla más grande puede ser que tenga 2 ánodos y 4 cátodos, pero siempre voy a tener 2 cátodos por cada ánodo. El ánodo suele ponerse muchas veces en corto. En este lado no tenemos nada, tendríamos que dar la vuelta. Volvemos a tener otro filtro y tenemos otro boost converter con sus diodos. Y fijaos dónde tendríamos la bobina en este caso del backlight. ¿Dónde tendríamos la bobina? Vamos a ver si la localizamos. Vamos a buscar la otra parte del diodo, que es donde se hace el switcheo. Y fijaos, aquí tenemos la bobina, el Trinity, el famoso Trinity, que formaba parte también del boost converter de la carga y del encendido. El mismo el mismo Trinity tiene la función también del backlight. Por eso decimos que es un triple bobinado, porque tiene varias funciones. La tercera función tiene que ver con el audio, el auricular y el altavoz también, ¿vale? Esta bobina tengo que tenerla en cuenta si tengo un problema de backlight. Vamos a analizar un problema de backlight, la línea, si no es tan corto, que tenga su valor en modo diodo, y posteriormente vamos a analizar, primeramente con una inspección visual, la zona del backlight, los diodos, que no estén quemados. Vamos a comprobar que este circuito integral está recibiendo sus voltajes, se le está dando la orden de activar, ¿vale? Y también por último podemos comprobar la bobina, comprobando ese switcheo, viendo si aquí se está produciendo ese switcheo para aumentar el voltaje y poder diagnosticar este problema. En el caso del iPhone X, a partir del iPhone X tenemos unas pantallas diferentes. No son iguales que los anteriores modelos, que eran pantallas LCD. A partir del iPhone X tenemos pantallas OLED y el funcionamiento del backlight en estas pantallas es diferente. Ya no tenemos ánodos y cátodos. Las pantallas están formadas por diodos que emiten luz. Así que esta función del backlight, del ánodo y cátodo, nos vamos a olvidar en estos modelos. Podemos ver lo mismo en el iPhone X, XS, XS Max, el iPhone 11 y el 11 Pro. Y en el iPhone XR, vuelve a ser una pantalla LCD. Así que en este modelo sí que volvemos a tener la función de ánodo y cátodo. Vamos a ver si la localizamos en el conector. Aquí tendríamos un cátodo, el cátodo 1. Tendríamos el ánodo y el cátodo 2. Tendríamos otro ánodo y otros 2 cátodos. Por tanto, en el iPhone XR volvemos a recuperar ese backlight, esa función, esos ánodos y esos cátodos en el conector, y a partir del X, con las pantallas OLED, nos olvidamos del backlight. Tenemos un iPhone 6 con un problema de imagen. Vamos a hacer uso del eBridge, este flash que nos permite colocar una pantalla de forma externa para poder medir todos los valores que podamos en el conector, tanto del táctil como del LCD, ya sea voltajes, sea escala de diodos, resistencias, continuidad, etc. Esto no podríamos hacerlo sin este flex. Nos sería bastante difícil introducir un cable o empezar a soldar cables en los distintos componentes, así que vamos a hacer uso de este bridge para hacer este trabajo. Vamos a conectar a la fuente, vamos a empezar a medir voltajes. El teléfono no da nada de imagen, pero bueno, pues la fuente de alimentación sabemos que está encendiendo.
Vamos a apretar el botón de encendido. Bien, vamos a empezar a medir. Ya me aparecen los primeros voltajes. Tengo el cable rojo conectado a tierra. Esto debería ser al revés, pero bueno, no importa, la medición es la misma. Lo que ocurre es que encontraremos valores negativos, pero lo suyo es tener la punta negra en tierra y medir con la roja. Vamos a cambiarlo ahora. Bien, ahí van apareciendo algunos voltajes. Estos son los de las líneas I2C, por ejemplo. Voltajes. Estamos viendo las líneas MIPI. Las líneas MIPI suben muy poco el voltaje. Vamos a asegurarnos de que está encendido. Vamos a desconectar y encender de nuevo para asegurarnos de que está encendido, ya que como no vemos imagen, además el teléfono se bloquea. Lo vamos a medir. Líneas MIPI. Ahora se está haciendo una medición correcta. Suben muy poco estas líneas. Son líneas de datos. Pero estos valores son normales. Y ahora vemos este voltaje. Vemos 0,817 voltios. Cuando debería ser 1,8 voltios. Vemos ahí un problema. Aquí sí que hemos detectado un voltaje que no se corresponde con su valor. Obtenemos una lectura de 0,18 cuando debería ser 1,8 voltios. En concreto hablamos de esta línea. Conector del LCD. Estamos hablando de esta línea de aquí, conectada a estos dos condensadores y un filtro, llamada PP1V8 LCM CON. La analizamos un poco para ver de dónde viene. Ese voltaje no llega en su totalidad, está llegando en parte, por lo que hay algo en medio. Hay algo en medio que está provocando el problema. Tenemos un filtro, que será este que tenemos al lado del conector, y esta línea proviene de la línea secundaria PP1V8. Esa línea secundaria es muy importante. Si no tuviera 1V8 no encendería el teléfono, así que algo que hay en medio entre esa línea y el conector es lo que está dando el problema, está dando ese voltaje bajo. Vamos a ver qué vemos en el microscopio. Aquí tenemos el conector. Lo hemos dicho ya algunas veces, pero lo recordamos, los voltajes hay que medirlos con los periféricos conectados. Ahora vamos a hacer algunas mediciones sin el periférico. Estamos midiendo el filtro en continuidad.
Vamos a cambiar escala de diodos. No obtenemos valor, obtenemos infinito, open line, y en el otro lado del filtro obtenemos un valor normal. Ya podemos ir empezando a sospechar que es el filtro el problema, ya que en un lado da un valor y en otro da otro. El voltaje, sin embargo, sí que obtenemos 1,8 en los dos lados del filtro, pero esto está pasando porque tenemos la pantalla desconectada. Si yo no hubiese hecho las mediciones con el eBridge, no hubiese podido descubrir este voltaje, esta bajada de voltaje que ahora sí me está dando bien. Sin embargo, en escala de diodos nos da un valor diferente a cada lado del filtro. Además, podéis ver ahora en la imagen el estado en el que está este filtro, por lo que vamos a proceder a cambiarlo. Aquí vemos un poco más de cerca ese filtro como está quemado, está dañado, partido, y obtenemos esos 1,8 voltios ya que no hay ningún periférico y permite el paso de corriente durante unos instantes tal vez. Nos deja subir el voltaje, pero al conectar el periférico el voltaje cae hasta 0,8. Vamos a proceder entonces a cambiarlo. Si es esto, va a ser una reparación muy sencilla y muy rápida. Vamos a retirarlo con la punta del soldador. Va a salir muy fácil puesto que está dañado. Ahí lo tenemos. A modo diagnóstico vamos a intentar hacer un jumper con estaño entre una pista y otra. No vamos a colocar todavía el filtro. ¿Se puede quedar con el jumper? Sí, se podría quedar con el jumper. Seguiría funcionando, pero si tengo una placa puedo recuperar ese filtro de otra placa y ponerlo. Aunque con el jumper este tipo de componente se puede solucionar. Vamos a intentar estirar el estaño. Había cogido, pero está muy elevado. Si pusiera flux, ahora está bien. Si pusiera flux no podría manipular bien el estaño porque se fundiría enseguida. Sin flux me permite manejarlo un poco mejor. Ahí lo tenemos hecho y vamos a probar si hemos dado solución. Volvemos a poner el eBridge. En esta avería no ha hecho falta comprobar nada más, no hemos tenido que ir a mirar comunicación, puesto que ya tenía un problema principal de voltaje. Hasta que no solucione eso, no puedo mirar nada más ni debo mirar nada más. Problema que me encuentre, problema que debo solucionar. Y vamos poco a poco. Vale, pues parece que efectivamente ese filtro era el problema. Gracias al eBridge hemos podido ver esa diferencia, porque si hubiera medido directamente en el conector hubiese obtenido 1,8 y tal vez no hubiese sospechado de ese filtro. Aunque bueno, si luego me hubiera puesto a comprobar la escala de diodos, tal vez sí que lo hubiera visto. Pero con el eBridge ya veis que nos facilita mucho el trabajo. Bueno, el iPhone está desactivado ya que la pantalla sí que estaría activa y hemos estado pulsando mientras tocábamos. Al no tener imagen hay que esperar un poco para comprobar, pero
La avería de imagen, que era lo que nos interesaba, parece estar solucionada, así que podemos dar por concluida esta reparación.